Queridos hermanos, quiero saludarlos nuevamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo y compartir el último de los subtemas de esta serie de la exaltación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es este el último subtema y vamos a tomar la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 29 al 31. Son pocos versículos y leeré en la traducción más actualizada. Dios habla hoy y dice de la siguiente manera: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedras que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todos los lugares que se vuelvan a Él, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio prueba a todos cuando lo resucitó. He leído la palabra de nuestro Dios y quiero dar unas palabras antes de entrar al tema. El texto que acabo de leer dice, no debemos pensar. Hay algunas cosas que a manera de introducción voy a mencionar que no debemos pensar, las cuales no deben ser parte de nuestro pensamiento ni parte de nuestra forma de vivir. En primer lugar, cuando la palabra del Señor dice no debemos pensar, nos está hablando de algunas ideas equivocadas, de algunas actitudes. En primer lugar, nos habla de la soberbia, ¿verdad? Porque los malos pensamientos y las malas intenciones son las que arruinan nuestra comunión con Dios. Así que no debemos pensar como nuestros primeros padres que se rebelaron en contra de Dios y por ello perdieron la dicha de vivir en ese hermoso lugar que Dios les dio. En segundo lugar, habla de la idolatría. No debemos pensar también como los griegos. Este pasaje en su contexto nos dice que mientras Pablo esperaba a los hermanos en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la idolatría a la que estaban entregados los atenienses. Entonces, esas cosas no han sido quitadas del corazón de los seres humanos. Hay mucha idolatría y no debemos pensar entonces que hay muchos dioses o muchas personas que pueden ayudarnos en nuestra salvación, porque solamente hay un Dios vivo y verdadero. Y que en aquel día los que confían en imágenes, en ídolos, en dioses ajenos, en aquel día sus imágenes les causarán una gran vergüenza, porque el Señor quiere que solamente confiemos en el único que vino a dar su vida por nosotros. Los griegos también pensaban de una manera diferente a los cristianos. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, es decir, que el hombre, que el ser humano es inmortal. Y de esta manera la palabra de Dios nos habla en este pasaje de la resurrección de Cristo y de el día en que vendrá también con poder y gloria. No debemos pensar entonces que el hombre es inmortal, porque el Señor ha fijado un día para que todos demos cuentas delante de Dios. Si pensamos equivocadamente que hay una segunda oportunidad, que ese es otro pensamiento que debemos quitar de nuestra mente, que van a haber dos juicios finales, que Jesucristo va a venir dos veces a la tierra después de que ya vino la primera vez a cumplir su ministerio. Esto sería equivocado y no debemos pensar de esa manera, porque creer que hay una segunda oportunidad hace que la gente se confíe demasiado, viven empeñados en tantas cosas de una manera materialista y de esta forma se confían pensando que cuando el Señor venga va a haber todavía una segunda oportunidad. Estas ideas son equivocadas, amados hermanos.
Y voy entonces a hablar de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo en relación al juicio que Él va a ejecutar, en relación al juicio final. Y entonces tengo aquí una primera pregunta como primer punto: ¿cómo será su venida? La palabra del Señor nos habla de la primera y de la segunda venida, que es la que nosotros estamos esperando. ¿Cómo será su venida? La palabra de Dios también nos enseña que será una venida visible, porque dice la palabra de Dios: todo ojo le verá. Y en este sentido, queridos hermanos, pues tenemos que estar conscientes y enseñados respecto a vivir en esa espera de nuestro Señor Jesucristo, porque así como fue exaltado en el día de su resurrección y así como fue exaltado en el día de su ascensión al cielo, y así como es exaltado sobre todo poderío, sobre todo dominio a la diestra del Padre en las alturas, de la misma manera la venida de Cristo será algo visible. Y la palabra del Señor nos dice que todos le veremos. También esa venida de nuestro Señor Jesucristo será física, así como dice la palabra del Señor: así como se fue, así vendrá. Es decir, en cuerpo resucitado. Por eso es la exaltación de Cristo. De esto estamos hablando, de que Cristo, habiendo resucitado y habiendo ascendido al cielo, vendrá de esa misma manera, y los que le traspasaron le verán. Él será exaltado sobre sus enemigos y será exaltado con poder sobre todos sus enemigos, no solo en los que le traspasaron, sino también sobre Satanás, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la bestia, el anticristo y todos los que se rebelan contra su glorioso nombre. También la venida de Cristo será repentina. Esto es algo que hace que nosotros estemos en la expectativa, que estemos cada instante pensando en cómo vivir agradablemente delante de Él, porque debemos vivir en esa espera. Su venida será repentina y en este sentido va a ser una sorpresa. Van a ser sorprendidos muchos, y usted, hermano, y usted, hermana, y nosotros que oímos, que leemos y sabemos algo de la palabra de nuestro Dios y de su segunda venida, debemos entonces vivir cada momento como si fuera el último día de nuestra vida, siempre como agradándole a Él. En segundo lugar, ¿qué debemos entender como el día final? Porque aquí la palabra del Señor nos habla de la segunda venida de Cristo, y es en un día en que todas las cosas cambiarán para siempre. ¿Qué debemos entender como el día final? Hay algunas ideas también equivocadas que debemos quitar de nuestra mente, ¿sí? A los hermanos que se les escribió este libro, se les dijo que no deben de pensar de una manera equivocada, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos entender es que el día final será el día de la ira de Dios, cuando su amor haya llegado a ese clímax, a ese límite, y pase a una etapa de juicio, de la ira de Dios, de el pago a cada uno, la recompensa por la forma de vida que ha llevado. Y precisamente este tema de la exaltación de Cristo en su segunda venida es para que cada uno de nosotros esté advertido precisamente que hay un día en el cual todos habremos de presentarnos por el poder de Dios delante de ese gran trono del juicio, y delante de Él se reunirán todas las naciones, hombres ricos, pobres, gente de toda raza, lengua, nación.
será el día del juicio, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios. Aquel que fue juzgado injustamente, aquel que fue castigado cruelmente, que es el que merece toda honra y toda gloria, ahora al final de los tiempos, Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. El día final, amados hermanos, es un día en el cual serán castigados los impenitentes, las personas que quieren pensar y vivir a su manera, todas las personas que no pueden reconocer a Cristo. Y este es el día de el pago a cada uno. Es el día en que muchos, dice la palabra del Señor, muchos correrán desesperados de aquí para allá, correrán, y muchos buscarán en ese día final la muerte, y la muerte no existirá, porque ese momento será un momento de transición hacia la eternidad. Los que vivieron justamente delante de Dios irán a la vida eterna, y los que vivieron en rebeldía contra Dios irán a la condenación eterna. Por eso muchos desesperadamente correrán buscando un escape, y no habrá escape, buscando una solución, y una solución es la que ahora se nos da por medio de la palabra de nuestro Dios. En ese día Dios no tolerará más nuestros pecados. En ese día Dios no tendrá más misericordia, porque este es el tiempo de la gracia, este es el año de bondad, este es el tiempo de arrepentimiento, el tiempo del perdón. Pero en ese día Dios no tolerará el pecado de los pecadores, no tolerará Dios la idolatría, Dios no tolerará la soberbia, no tolerará la violencia, no tolerará ese olvido, el vivir ignorándole cada día. Eso tendrá su pago. Por eso ahora es el tiempo. Dios nos llama para que cuando llegue ese día del juicio final, en que Cristo sea exaltado como juez de toda la creación y de toda la humanidad, cuando ese día llegue, usted y yo y todos los que escuchamos la palabra de Dios de alguna manera estemos totalmente aprobados por Dios. Ahora es el tiempo, dice la palabra del Señor. Este es el día aceptable. Hoy es día de salvación, y bendito sea Dios que mientras se nos predique el evangelio hay oportunidad. Pero en ese día del juicio final, en que Cristo será exaltado como juez de toda la creación, en ese día no habrá oportunidad de arrepentimiento. Ese será el último día de la historia. Ahí termina la historia de la humanidad presente y pasará a un nuevo orden para toda la eternidad. En tercer lugar, hablamos ahora del propósito de su segunda venida, porque esto está bien explicado en la palabra del Señor. Y el propósito, uno de los propósitos es juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, los que estén muertos en el mar, en los sepulcros y en cualquier lugar donde hayan quedado sus cadáveres, todos serán juzgados. Primero serán resucitados y se reunirán por el poder de Dios para ser juzgados. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Eso dice la palabra de nuestro Dios. También uno de los propósitos que nos muestra la palabra del Señor es que el nombre de Cristo será vindicado su honor, será vindicado en su palabra, sus enseñanzas. Esto es precisamente el propósito, porque el hombre desde el principio se rebeló contra Dios y quiso ser igual que a Dios. Quiso ser Dios, y en ese intento maléfico y en esa intención diabólica, satánica,
el lugar que Dios tenía en el corazón del hombre fue suplantado y el hombre se endiosó, el hombre se entronizó, el hombre quiso ser él mismo, destronando a Dios, y desde ese tiempo el hombre ha llenado su corazón de tantas cosas. Por eso el nombre de Cristo será vindicado, el honor de Cristo, la palabra de Cristo, la honra de Cristo, todo lo que concierne a la divina Trinidad. En tercer lugar, también esto dará paso a la plenitud de su reino. Cristo será exaltado en su segunda venida, porque así como cuando vino a la tierra inauguró el reino de los cielos, ahora cuando venga por segunda vez se dará paso a la plenitud del reino. Y esto es glorioso, que Cristo, que vino a instaurar su reino en la tierra, vendrá para consumarlo. De esa forma el Señor será honrado y será glorificado en cada uno de sus escogidos. Entonces, amados hermanos, esto es maravilloso porque constituye nuestra gloriosa esperanza. Es decir, todos estamos en espera de esa realización, porque ahora luchamos con nuestras debilidades, ahora luchamos con nuestras cosas de esta vida presente, pero en ese día, como dice la palabra del Señor, cuando venga lo perfecto, el Señor mismo quitará todas las cosas que nosotros por nuestros propios esfuerzos no pudimos, y el Señor será glorificado en transformar la vida de su pueblo. La Biblia dice que los que estemos vivos seremos arrebatados. La palabra del Señor habla de muchas cosas. Los muertos serán resucitados, otros bien vendrán con Cristo en ese día final, cuando Él juzgue al mundo. Otros vendrán con Cristo, los que hayan muerto en Él, y vendrá Cristo Jesús con sus santos ángeles, decenas de millares de ángeles, y entonces será un evento único en la historia. También tenemos que entender o recordar que Jesucristo es el juez único, el juez de todo el universo. Tal vez nosotros cometemos muchos errores en el sentido de que como humanos somos dados a juzgar cualquier cosa. Juzgamos, opinamos y decimos tantas cosas, pero recordar aquí, hermanos, en esta exaltación de Cristo en su segunda venida, que Él es el único que tiene facultad de juzgar. Por lo tanto, amados hermanos, esto nos pone en una condición de tener temor o respeto hacia su bendito nombre, porque Él es el juez de todas las personas y de toda autoridad. Y si alguna vez no lo hemos entendido o no lo hemos querido aceptar, ese día el Señor Jesús, ese día será vindicado, porque los gobernantes, los jueces, los legisladores, las grandes autoridades del mundo que hacen leyes y que muchas de esas leyes son injustas, ese día conocerán al único juez de toda la creación, a nuestro Señor Jesucristo, que juzgará al mundo con justicia, que juzgará al mundo con su verdad, con su santa palabra. Lo que muchos jueces y autoridades del mundo han ignorado, han dejado a un lado la palabra de Dios al hacer leyes, han descuidado o intencionalmente no quieren esas leyes justas de Dios porque no conviene a sus intereses, pero ahora conocerán al único juez verdadero que viene a juzgar a los pequeños y a los grandes también. En el día que nuestro Señor Jesucristo venga, los jueces van a conocer al Rey de Reyes y muchos de ellos se avergonzarán precisamente, y muchos de ellos se arrepentirán porque nunca tuvieron en cuenta las leyes santas, las leyes divinas, las leyes eternas, las leyes justas que están en la bendita palabra de nuestro Dios. Para terminar, amados hermanos, dice nuestro texto: Dios ordena en todas partes
que se arrepientan. Si en tiempos pasados Dios perdonó la ignorancia de las personas, ahora Dios ordena a todos en todas partes que se arrepientan. La palabra del Señor se predica para que cada uno de nosotros analice, evalúe, considere su vida, si es agradable a Dios. Y el propósito es que también nosotros entendamos que no es una sugerencia ni es un consejo. Dios manda a todos los hombres en todos los lugares. Dios demanda de todos arrepentimiento. El arrepentimiento es nuestra respuesta en humildad, en fe, en obediencia hacia Dios, porque la soberbia es lo contrario. Pero el arrepentimiento es volverse a Dios. El Señor no quiere que usted o que yo, o no quiere que ninguno se pierda. El Señor quiere que todos vengamos a Él, al arrepentimiento, y de esa manera le entreguemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo, antes que llegue ese día del juicio final, antes que ese día Cristo sea exaltado sobre sus enemigos. Antes de ese día, ahora es el tiempo en que tenemos nosotros que responderle a nuestro Dios con amor, con fe, con arrepentimiento y precisamente con obediencia, que es lo que le faltó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Así que el arrepentimiento es la necesidad más grande que usted y yo tenemos. Todos tenemos necesidad de arrepentimiento, no solamente del día que nos entregamos a Cristo, sino cada día. Tenemos esa necesidad de ser humildes y de odiar el pecado, de aborrecer todo lo que causa tristeza y dolor a nuestro Dios. Nosotros más bien debemos sentir vergüenza, nosotros más bien debemos sentir dolor, debemos sentir tristeza por nuestros pecados y volvernos a Dios, para que de esta manera el día que Cristo venga, como dice la palabra del Señor, estemos contentos y saltemos de alegría cuando veamos que Cristo Jesús viene en el cielo, en las nubes del cielo. Saltemos de alegría, porque eso es lo que estamos esperando, para que Cristo sea exaltado en su pueblo y en su amada iglesia que vive esperando a su amado por segunda vez. Dios les bendiga una vez, amados hermanos.